Cuando fui a la cita y vi a la hermana del chico, me quedé en shock, pero lo que más me impactó fue que decía que su hermano no debía salir con cualquiera. Nunca pensé que un simple mensaje podría desatar una cadena de nervios tan absurda, pero ahí estaba yo, con el móvil temblando en la mano mientras leía las palabras de Daniel una y otra vez. ¿Te gustaría tomar un café conmigo esta tarde en la Rambla Azul? Tengo algo que contarte. Lo curioso no era la invitación en sí, sino ese misterioso tengo algo que contarte, tan fuera de lugar en alguien tan transparente como él. Y sin embargo, lejos de preocuparme, me encendió una chispa dulce, expectante, casi infantil. Lo primero que pensé fue que quizá quería hacer nuestra relación un poco más seria. Llevábamos semanas coqueteando, caminando por la Barceloneta, compartiendo risas entre tapas y tazas de chocolate caliente, pero nunca habíamos dado ese paso explícito de llamar a lo nuestro una cita. Supuse que hoy sería ese día. El problema es que justo cuando empezaba a imaginarme la escena perfecta, él esperándome junto a la ventana, con esa sonrisa tímida que se le escapaba cuando intentaba parecer seguro, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si lo que quiere contarme no es bueno? ¿Y si en vez de un inicio me espera un final? Intenté sacudirme la paranoia, pero ya sabes cómo funciona la imaginación cuando tiene demasiado espacio para jugar. El café La Rambla Azul tenía una reputación romántica, casi legendaria entre los barceloneses más sentimentales. Estaba escondido entre tiendas de artesanía y balcones de hierro forjado, iluminado por una luz azulada que siempre me recordaba al mar al atardecer. Yo había pasado innumerables veces por delante, preguntándome qué tipo de historias habrían empezado allí adentro. Y ahora iba a protagonizar una. La tarde avanzaba con ese brillo cálido que Barcelona siempre se guarda para los días especiales. Caminé por la Rambla sintiendo el murmullo de los turistas, el olor a castañas recién hechas, la mezcla de acentos que vibraba en el aire como música lejana. Iba temprano a propósito, necesitaba respirar, ordenar las ideas y convencerme de que no había razón para estar nerviosa. Pero justo cuando doblé la esquina que daba al café, mi corazón se aceleró sin aviso. Desde fuera, a través de los ventanales, pude distinguir la silueta de Daniel. Estaba sentado, de espaldas a la calle, inclinado hacia adelante como si estuviera explicando algo. Hasta ahí todo parecía normal, pero había un detalle más. No estaba solo. Frente a él, una mujer hablaba gesticulando con una intensidad que no encajaba en una conversación casual. Yo me detuve en seco, algo no iba bien, y, antes de que pudiera reaccionar, Daniel levantó la cabeza, me vio y abrió los ojos, sorprendido como si no esperara que apareciera tan pronto. Respiré hondo. No quería sacar conclusiones apresuradas. Seguramente era una amiga, o una conocida, o quizá alguien del trabajo. Sí, eso debía ser. Entraría, sonreiría y todo se aclararía en cuestión de segundos. Pero mientras daba los últimos pasos hacia la puerta del café, noté algo que me hizo dudar aún más. La mujer, al darse cuenta de que Daniel me miraba, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su expresión no era amable, ni curiosa, ni neutral. Era evaluadora, afilada, casi desafiante, como si hubiera estado esperándome, como si supiera quién era yo, no sé por qué, pero una punzada fría me atravesó el estómago. Aún así, empujé la puerta, obligándome a entrar. El sonido de la campanilla marcó ese instante como un punto de no retorno. Daniel se levantó de inmediato, torpe, nervioso, y la mujer cruzó los brazos con un gesto que me recordó a los profesores estrictos del instituto. Yo me acerqué despacio, sintiendo que cada paso hacía más espeso el aire. No dije nada aún, sabía que la primera palabra podía cambiarlo todo. Daniel abrió la boca para hablar, pero la mujer se le adelantó con una voz tan firme que me dejó clavada al suelo. Así que tú debes de ser Lucía. No me dio tiempo a confirmar, ni a sonreír, ni a respirar siquiera. Ella apoyó una mano en la mesa, inclinándose hacia mí, como si necesitara invadirme un poco más para dejar clara su presencia. Me llamo Clara, continuó, la hermana de Daniel. Y entonces, con una calma tan calculada que me erizó la piel, añadió, he venido para ver quién sale con mi hermano. Me quedé allí, helada,
Atrapada entre el aroma del café recién molido y el peso insoportable de su mirada, Daniel tragó saliva, incómodo, incapaz de intervenir. Yo no sabía si sentarme, marcharme o reírme de lo surrealista que era todo aquello. Y justo cuando abrí la boca para decir algo, lo que fuera, la puerta detrás de mí volvió a sonar y una sombra se deslizó hacia nuestro grupo. A partir de ese momento todo empezó a torcerse. Nunca olvidaré el silencio extraño que se formó cuando Clara terminó de presentarse. Un silencio pesado, como si el café entero contuviera la respiración esperando mi reacción. Yo me quedé unos segundos sin moverme, no porque estuviera asustada, sino porque necesitaba procesar lo absurdo de la situación. Una cita con supervisión familiar. Ni en mis peores anécdotas de amigas había escuchado algo así. Daniel hizo un gesto casi imperceptible con la mano, como invitándome a sentarme, y yo obedecí por cortesía más que por convicción. Me acomodé en la silla frente a ellos, sintiendo la madera fría bajo mis manos. Clara no perdió ni un segundo. Me examinó de arriba a abajo, sin pudor, como si yo fuera un documento importante que debía ser leído palabra por palabra. «No pensabas que vendría, ¿verdad?», preguntó, inclinando la cabeza con una sonrisa que no tenía nada de amable. «La verdad», respondí con calma, «no tenía motivos para imaginarlo». Daniel carraspeó, avergonzado. «Lucía, siento no habértelo dicho antes. Mi hermana estaba por el centro y, bueno», Clara levantó una ceja. «Por el centro. Daniel, no inventes. Yo vine porque tenía que venir. Ese tenía cayó como una piedra. Yo me limité a mirarla, sin regalarle ni una mueca, mientras ella adoptaba un aire de falsa inocencia. «Verás, Lucía», continuó, entrelazando los dedos sobre la mesa, «Daniel y yo somos muy unidos. Mucho. Y después bueno, de todo lo que hemos vivido este último año, me he prometido conocer a cualquiera que aparezca en su vida. No me gusta que se rodee de personas que no valen la pena». Daniel cerró los ojos un segundo, derrotado. «Clara, por favor». Pero ella no lo escuchó. Sus ojos seguían fijos en mí, como dos linternas buscando fallas en mis facciones. «¿Y cómo te conociste con mi hermano?», preguntó sin rodeos. La brusquedad me tomó por sorpresa, pero no dejé que se notara. Le conté brevemente que coincidimos en una exposición de fotografía en el Bourne, que hablamos sobre una imagen en particular y que desde entonces habíamos salido un par de veces. No era un relato extraordinario, pero Clara lo escuchó como si estuviera analizando la escena de un crimen. «Interesante», dijo finalmente, «aunque me parece curioso que alguien que apenas conoce a Daniel ya esté tan disponible para él». «Clara», intervino Daniel, «¿qué estás diciendo?». «Lo que está claro», contestó ella, «que no quiero que nadie juegue contigo. Ya te han hecho daño suficiente». Me quedé mirándolos a los dos, sorprendida por la intensidad de su reacción. No sabía qué historia compartían, ni qué heridas pasadas la llevaban a comportarse así. Pero lo que sí tenía claro era que aquella mujer no estaba allí solo para conocerme, estaba allí para medir territorio, para dejar claro que Daniel no estaba solo, o mejor dicho, que no estaba disponible. «No te preocupes», respondí, manteniendo el tono amable. «No tengo ninguna intención de hacerle daño a Daniel». Clara sonrió, una sonrisa tensa, casi burlona. «Eso dicen todas al principio. Si hubiera querido provocarme, lo consiguió». Sentí como algo se me revolvía en el pecho, pero respiré hondo y me forcé a no perder la compostura. No le daría la satisfacción de verme alterada. «Bueno», dije tomando la taza de café que el camarero acababa de dejar en la mesa. «Supongo que el tiempo dirá quién tiene razón». Daniel me miró con gratitud, pero también con vergüenza. Podía ver claramente que no había anticipado aquello, que la presencia de su hermana lo tenía tan tenso como a mí. Y sin embargo, no hacía nada por detenerla. Esa pasividad fue el primer detalle que me inquietó. Clara apoyó los codos en la mesa, acercándose un poco más. «Dime, Lucía, ¿qué es exactamente lo que buscas con mi hermano?», preguntó como si estuviera en una entrevista de trabajo. Me reí por lo bajo, incrédula. Aquello ya no era una cita incómoda, era un examen. «Lo mismo que busca cualquier persona que empieza a conocer a alguien», respondí. «Ver si hay conexión, hablar, compartir, estar a gusto, nada complicado». «¿Y estás a gusto?».
soltó ella con una ironía tan evidente que me sorprendió que Daniel no interviniera. La verdad es que en ese instante no lo estaba, pero no iba a admitirlo. Claro, dije, siempre es interesante conocer a la familia tan pronto. Daniel bajó la mirada, quizá avergonzado de su propio silencio. Clara, en cambio, se recostó en el respaldo de la silla con aire victorioso, como si mi respuesta solo confirmara lo que ella ya pensaba. Daniel es especial, dijo ella, muy especial, y espero que lo trates como se merece. La conversación continuó un rato más, aunque llamarlo conversación sería generoso. Clara lanzaba preguntas como flechas, mientras Daniel intervenía de forma torpe o directamente callaba. Yo hacía lo posible por mantenerme tranquila, aunque por dentro empezaba a tambalearse la ilusión que había traído conmigo a esa cita. Y entonces, de repente, Clara miró su reloj, suspiró y anunció: «Bueno, creo que ya es suficiente por hoy». Se levantó, cogió su bolso y nos dedicó una última mirada inquisitiva. «Te veré pronto, Lucía». No fue una despedida, fue una advertencia. Cuando la vi salir del café, entendí que esa mujer no estaba allí para observarnos, estaba allí para marcar su territorio. Y aunque Daniel se apresuró a disculparse y a asegurarme que ella no era así normalmente, algo dentro de mí ya había empezado a preguntarse en qué me estaba metiendo realmente. Cuando Clara salió del café, el silencio que dejó a su paso fue extraño, casi pegajoso. Daniel parecía más pequeño, como si hubiera perdido 10 centímetros de estatura en apenas unos minutos. Yo respiré hondo, intentando recomponerme, pero la energía del lugar había cambiado por completo. El ambiente cálido de la Rambla Azul, con su luz tenue y su olor a café tostado, ahora me parecía un escenario de interrogatorio más que de cita. Daniel abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano con suavidad, como pidiéndole un segundo para procesar todo aquello. Él asintió, avergonzado, jugando con la servilleta entre sus dedos. «Lucía, lo siento muchísimo», murmuró. «Clara, a veces se pasa, pero no quería que esto fuera así». Yo lo observé. Había sinceridad en sus ojos. Sí, pero también un cansancio antiguo, como si esa escena la hubiera vivido otras veces, solo que con otras personas sentadas frente a él. Y ese pensamiento me atravesó sin aviso. ¿Era yo la primera que enfrentaba ese examen o simplemente la primera que no salía corriendo? «Daniel», dije todavía con la voz algo tensa, «¿esto es normal entre vosotros?» Él se frotó la nuca. «Ha sido un año complicado. Desde que perdimos a nuestros padres, Clara se ha vuelto muy protectora. Demasiado. A veces olvido que no todo el mundo entiende su forma de cuidarme». La palabra cuidarme sonó forzada, una excusa envuelta en cariño. Aún así, no quise presionarlo más. No todavía. Tenía demasiadas preguntas rondando mi cabeza, pero antes de ordenarlas, la puerta del café volvió a sonar. Daniel y yo giramos la vista al mismo tiempo. Clara había vuelto. Entró con la determinación de alguien que se sabía en su territorio. Caminó hacia nosotros sin sentarse siquiera, apoyando ambas manos en la mesa como si fuera una inspectora lista para continuar su labor. «Se me olvidaba», dijo con un tono tan dulce que resultaba inquietante. Tenía un par de preguntas más. Yo estuve a punto de responder que no era buen momento, pero Daniel se adelantó. «Clara, por favor». «No tardaré», lo interrumpió. «Solo necesito aclarar algunas cosas». Y allí empezó el verdadero interrogatorio. «Lucía», comenzó, mirándome fijamente, «¿a qué te dedicas exactamente?» «Daniel ha dicho que trabajas en diseño, pero no me ha quedado claro si es diseño gráfico, diseño de interiores o simplemente cosas creativas, como él las llama». Me enderecé en la silla. «Diseño gráfico», respondí. «Trabajo para un estudio pequeño en Poblenou». «¿Pequeño?», repitió ella, como si aquello fuera un defecto. «¿Y llevas mucho tiempo allí?» «3 años». «Y antes de eso», me reí por lo bajo, incrédula. «Estudié Bellas Artes y luego hice un máster». «¿Por qué lo preguntas?» «Me interesa saber si puedes ofrecer estabilidad», respondió sin pestañear. «Daniel necesita estar con alguien que sepa lo que quiere en la vida». Estabilidad. Como si yo hubiera pedido casarme esa tarde. Daniel cerró los ojos, visiblemente mortificado. «Clara, basta. Esto no tiene sentido». Pero ella seguía.
¿Has tenido relaciones largas, Lucía? Clara, repetí yo ahora, intentando que mi voz se mantuviera firme. Creo que esta conversación se está volviendo demasiado personal. Precisamente, dijo ella, las relaciones son personales. Yo solo quiero asegurarme de que no estás aquí por capricho. Había algo tan español, tan rudo y directo en su manera de preguntar, que por un momento pensé que estaba en una comisaría del Raval, declarando mi inocencia. Clara tenía esa intensidad mediterránea que traspasaba la cortesía y se instalaba sin pedir permiso, y yo debía decidir si iba a permitirlo. Tomé aire. Si quieres saberlo, respondí. Sí, he tenido una relación larga, 5 años. Terminó hace tiempo, sin dramas, y no estoy aquí por capricho. Clara me observó como si quisiera encontrar grietas en mis palabras. ¿Y qué buscas ahora? Insistió. Con Daniel, digo. Daniel ya estaba al borde del colapso. Clara, por favor, deja de hacer estas preguntas absurdas. Pero ella no apartó la vista de mí. ¿Qué buscas? Repitió. Podría haber respondido con evasivas, pero algo dentro de mí se rebeló ante la presión. No iba a dejar que aquella mujer definiera mis intenciones. Busco conocerlo, dije con firmeza, ver si somos compatibles, ver si nos hacemos bien. Eso es todo. Si te preocupa que yo vaya a romperle el corazón mañana, te aseguro que no lo hago por deporte. Clara entrecerró los ojos. Ya veremos. Luego, sin despedirse ni disculparse, se giró sobre los talones y salió del café por segunda vez. Daniel dejó caer la cabeza entre las manos, como si aquel peso invisible se le hubiera duplicado. Dios, murmuró, no puedo creer que haya hecho esto otra vez. Yo lo miré en silencio unos segundos. Estaba claro que la historia entre ellos era más profunda que un simple exceso de protección. Algo en Clara la empujaba a controlar cada paso de Daniel, algo fuerte, algo oscuro, algo que todavía no entendía. Pero mientras lo observaba, con los codos apoyados en la mesa y la mirada perdida en su taza vacía, comprendí algo más inquietante. Daniel no sabía cómo liberarse de ella, no sabía cómo poner límites, y yo no sabía aún si quería entrar en una vida donde cada movimiento mío iba a ser examinado bajo la lupa de su hermana. Sin embargo, allí estaba, sentada frente a él. Y todavía quedaba mucha noche por delante. A pesar de todo lo ocurrido, no sé de dónde saqué la serenidad que me permitió quedarme sentada frente a Daniel. Tal vez era orgullo, tal vez era simple curiosidad, o quizá era esa fuerza interna que aparece cuando una situación absurda amenaza con sacarte de tu centro y tú decides que no vas a darle el gusto. En cualquier caso, lo cierto es que no me levanté ni me fui. No aún. Daniel seguía moviendo la servilleta entre los dedos, como si aquella pieza de papel fuera la única cosa capaz de mantenerlo anclado al suelo. Yo, en cambio, respiré hondo. Crucé las piernas y apoyé las manos sobre la mesa, consciente de que mi postura era lo único que podía controlar. Daniel, dije por fin, con voz tranquila, mírame. Él levantó la vista, tímido, avergonzado. Lo siento, de verdad. No, lo interrumpí con suavidad. No quiero disculpas. Quiero que hablemos como dos personas que vinieron aquí a conocerse. ¿Sí? Asintió, aunque parecía todavía temer que su hermana apareciera por tercera vez. No lo culpaba. La energía que Clara había dejado atrás seguía flotando en el aire, pesada y dominante, como si cada molécula del café la recordara. No sé qué decir, admitió él. No sé cómo explicarte lo que pasa con Clara sin que parezca que estoy justificando su comportamiento. No tienes que explicarlo ahora, respondí. De verdad, solo quiero respirar un poco. Cogí mi taza de café, ya tibio, y di un sorbo lento. Necesitaba dar ejemplo, mostrar que la noche no estaba perdida, a pesar del ridículo examen que había tenido que soportar. No estaba dispuesta a dejar que Clara dictara el curso de mi cita. Lucía, volvió a decir Daniel, no quiero que pienses que yo permito estas cosas. Lo miré con paciencia. Era evidente que aquella frase era una defensa automática, un intento de distanciarse del comportamiento de su hermana, pero la verdad, la que aún no decía, era que sí las permitía. Tal vez no con gusto, tal vez no consciente, pero las permitía. Daniel, no pasa nada, insistí. Sé que fue incómodo, sé que no debería haber pasado, pero lo importante es cómo seguimos.
Mis palabras no eran una absolución, eran una invitación, una oportunidad para que él tomara las riendas de la situación. No quería humillarlo, quería verlo actuar. Quería saber si tenía carácter, si podía sostener una relación sin permitir que su mundo familiar lo devorara. Él respiró hondo, se enderezó ligeramente y asintió. Por un momento creí que la situación empezaba a encauzarse, hasta que la puerta del café volvió a abrirse. No era Clara, gracias a Dios. Era una pareja que entraba riendo, ajena al drama silencioso que acabábamos de vivir, pero el sonido de la campanilla hizo que ambos reaccionáramos como si alguien hubiera disparado un resorte invisible. Daniel soltó la servilleta, yo casi derramo el café, era absurdo y a la vez trágicamente revelador del nivel de tensión en el que estábamos. Me forcé a sonreír. ¿Ves? Dije. Ya estoy paranoica, ni siquiera sé por qué estoy así, si no me importa tanto. Era mentira. Sí me importaba. Me molestaba la intromisión, me molestaba la prueba, me molestaba la imposición, pero no quería que él lo sintiera como un ataque. Gracias por quedarte, dijo Daniel de pronto. Cualquier otra persona se habría ido. Tal vez, respondí, pero yo no quería irme corriendo. No soy así. Y era cierto, nunca me habían gustado las escenas, ni retirarme a mitad de un conflicto. Prefería mantener la calma, medir mis palabras, evaluar a las personas en sus momentos difíciles. Daniel estaba en uno de esos momentos, y yo quería verlo. Él apoyó los antebrazos en la mesa, más decidido. Lucía, quiero que sepas que no voy a dejar que algo así vuelva a pasar. Clara tiene que entenderlo, tiene que... Se detuvo. Noté cómo buscaba las palabras adecuadas, cómo intentaba reconstruir su propia autoridad frente a mis ojos. Tiene que saber que mi vida no la controla ella, finalizó. Yo asentí, aunque aún no estaba convencida de si sus palabras pertenecían más al deseo que a la realidad. El camarero pasó por nuestra mesa y dejó un plato con galletas que no habíamos pedido. Invitación de la casa, dijo. No sé si quería aliviar la tensión o si simplemente tenía buen corazón. Fuera lo que fuera, Daniel lo agradeció y yo también. Tomé una galleta con gesto casi teatral. Bueno, dije, ¿por dónde íbamos antes de que tu hermana decidiera que yo era una sospechosa? Daniel se rió, una risa breve, nerviosa, pero auténtica, y ese pequeño sonido bastó para suavizar la atmósfera, como si por un instante, solo un instante, Clara desapareciera del mapa. Me estabas contando, continuó, lo de la exposición donde nos conocimos. Ah, sí, yo creía que ya habíamos pasado página de eso. Es que me encanta que lo cuentes, dijo, ahora con una timidez encantadora. Cada vez que lo haces, sonríes diferente. Ese comentario me tomó por sorpresa. No imaginaba que Daniel fuera capaz de decir algo así en un momento como ese. Y sin embargo, lo dijo, con sinceridad, con torpeza, con una ternura que desarmaba. Por unos minutos recuperamos la normalidad, hablamos de arte, de la ciudad, de nuestras primeras impresiones el uno del otro. Yo mantuve la calma con elegancia, incluso cuando las sombras emocionales de Clara seguían acechando en los rincones del café, y cuando, finalmente, nos levantamos para salir, algo se encendió en mí, una mezcla entre desafío y intuición. Podía sentirlo claramente. Clara no había terminado. Y yo tampoco. Salir del café fue como abandonar una cápsula de aire viciado. La noche barcelonesa nos envolvió con un soplo más fresco, y el murmullo de la Rambla nos devolvió un poco de normalidad. Aún así, mientras caminábamos, percibí cómo Daniel seguía tenso, como si esperara que Clara saltara de detrás de un árbol para continuar el interrogatorio. Yo, en cambio, avanzaba con pasos firmes, sintiendo que había recuperado mi terreno interior. Gracias por tu paciencia, murmuró él, con esa voz que parecía siempre pedir permiso para existir. Le dediqué una sonrisa breve, sincera. No te preocupes, no es tu culpa. Pero tampoco es completamente normal, Daniel. Lo sabes, ¿verdad? Él asintió sin discutirlo.
Ese gesto, más que cualquier palabra, me demostró que al menos era consciente de la dinámica que había permitido durante demasiado tiempo. Caminamos unos metros más, intentando recomponer la cita. Pasamos junto a un grupo de turistas haciéndose fotos con mimos callejeros. El sonido de una guitarra, a lo lejos, competía con las carcajadas dispersas. Todo parecía tan cotidiano que por un momento casi olvidé la escena absurda del café, hasta que, por supuesto, la realidad decidió recordárnosla. Daniel, Daniel, espera. Ambos nos giramos al escuchar la voz, y ahí estaba, avanzando con paso decidido. Clara, que al parecer no había tenido suficiente con su doble aparición anterior. La vi avanzar entre la multitud con una expresión que mezclaba indignación y determinación, como si hubiera descubierto una nueva razón para intervenir. Daniel se llevó una mano a la frente. «¡No puede ser!». Cuando llegó a nuestro lado, ni siquiera saludó. Se puso delante de mí, demasiado cerca, como si necesitara invadir mi espacio para establecer jerarquía. ¿De verdad te parece buena idea continuar la noche después de lo que ha pasado?, preguntó dirigiéndose a Daniel, aunque sin apartar la mirada de mí. Clara, estás exagerando, respondió él, ya sin fuerzas. Solo queremos caminar un poco. ¿Queremos?, repitió ella con tono cortante. Yo diría que tú simplemente te dejas llevar. Y ahí se quebró mi paciencia. No levanté la voz, no hice gestos bruscos, no la insulté, pero me planté ante ella con la tranquilidad afilada de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Clara, dije, entiendo que te preocupes por tu hermano, pero estás traspasando límites, extendiéndote demasiado, y sinceramente, estás siendo injusta. Ella frunció el ceño, sorprendida por mi calma. Esperaba que me alterara, que me defendiera a gritos, que reaccionara como lo haría alguien inseguro, pero yo no estaba dispuesta a seguir su guión. ¿Injusta?, repitió casi indignada. Estoy protegiéndolo. No, corregí suavemente. Lo estás asfixiando. Daniel abrió los ojos como si esas palabras hubieran puesto nombre a algo que llevaba tiempo sintiendo y no se atrevía a admitir. Clara, en cambio, retrocedió un poco, herida en su orgullo. «No tienes derecho a decir eso», escupió. «Tengo derecho a señalar lo que veo», respondí. «Y lo que veo es que tratas a Daniel como si no fuera capaz de elegir con quién sale, qué hace o qué siente, como si necesitara tu aprobación para cualquier cosa. Y Clara, eso no es protección, eso es control». Ella apretó los labios, furiosa, pero yo seguí. «Y por cierto, no soy una amenaza, no estoy aquí para quitarte a tu hermano, pero tampoco voy a someterme a un examen cada vez que decida verlo». Daniel tragó saliva, tensando los brazos a su costado. Sabía que aquello era necesario, pero también sabía que iba a costarle caro. Clara entrecerró los ojos. «Una mujer fuerte, ¿eh? Ya veo el tipo». Me reí, no de burla, sino de incredulidad. «Sí, fuerte y segura. Por eso estoy aquí, Clara, porque sé lo que valgo y porque no necesito derribar a nadie para demostrarlo». Mis palabras cayeron como piedras en el suelo. Por un momento, la rambla entera pareció detenerse. La gente pasaba a nuestro alrededor, ajena, mientras nosotros tres éramos una pequeña isla de tensión bajo la luz amarilla de las farolas. Entonces, Clara hizo algo inesperado. Me dio la espalda y se volvió hacia Daniel. «No me gusta cómo te habla», le dijo. «No me gusta la actitud que tiene. No es la mujer para ti». Y Daniel, por primera vez, no bajó la cabeza. «Clara, basta», dijo. «Basta ya». Ella abrió la boca, sorprendida, pero él continuó. «Lucía no te ha hecho nada, y tú no tienes derecho a decidir quién es o no es para mí». La expresión de Clara cambió. Ya no era ira, era algo más profundo, una mezcla entre miedo, pérdida y orgullo herido. Yo di un paso atrás, dejándolos un segundo a solas. No quería interponerme, no era mi guerra, pero sí era mi límite. Clara respiró hondo, intentando recomponerse, y cuando volvió a mirarme, su mirada ya no tenía el filo cortante de antes. Ahora era un arma menos afilada, pero aún peligrosa. «Créeme que no te conozco», dijo con voz más baja, «pero sé reconocer a alguien que podría romper a Daniel en 1000 pedazos. Y yo sé reconocer a alguien que necesita dejar de cargar el mundo sobre sus hombros», respondí. «Especialmente el que no le pertenece».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara se giró finalmente y empezó a alejarse, caminando con pasos duros, tensos, como si cada uno le costara más que el anterior. Cuando desapareció entre la multitud, Daniel se volvió hacia mí. No tenía que haber llegado a esto. Yo respiré hondo, sin apartar la vista del lugar donde había desaparecido su hermana. A veces, dije, el conflicto que temes es el que más necesitas, y mientras nos quedábamos de pie bajo las luces de la Rambla, entendí que lo que acababa de ocurrir no era una simple discusión, era el principio de una batalla de carácter, y yo no tenía intención de perderla. Después del choque con Clara, Daniel y yo nos quedamos unos segundos en silencio, como si el aire mismo necesitara reajustarse alrededor de nosotros. La Rambla seguía bulliciosa, llena de luces, turistas y vendedores ambulantes, pero yo sentía que la noche había cambiado de tono. Era un silencio extraño, un espacio suspendido en el que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir. Fue Daniel quien finalmente respiró hondo y rompió la tensión. ¿Te apetece caminar un poco?, preguntó, señalando hacia la entrada del barrio gótico. Me sorprendió su iniciativa. Hasta ahora había sido más bien tímido, casi siempre reaccionando en lugar de actuar. Asentí, agradeciendo ese pequeño gesto de valentía. Necesitábamos aire, necesitábamos movimiento, necesitábamos dejar atrás, aunque fuera por unos minutos, la sombra de Clara. Entramos por una de las callejuelas estrechas que se abría entre las fachadas antiguas, donde los balcones casi se rozaban entre sí. El sonido de las guitarras callejeras se fue apagando para dar paso al eco suave de nuestros pasos sobre las piedras irregulares. Barcelona tenía esa magia. Podía absorber cualquier tensión y transformarla en un susurro más de su historia. Daniel caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos, mirando el suelo de vez en cuando. Yo lo observaba de reojo, esperando que dijera algo más, que diera un paso emocional tan firme como el geográfico que acabábamos de tomar, pero parecía atrapado en sus pensamientos. Siento todo lo que ha pasado, murmuró al fin. No debería haberte arrastrado a esto. Daniel, respondí con suavidad, no me arrastraste, yo elegí quedarme. Él me miró y por primera vez percibí un brillo diferente en sus ojos, no solo vergüenza o culpa, sino también un atisbo de coraje. Es que no entiendo por qué Clara se comporta así contigo. No contigo en particular, sino contigo hoy ha sido demasiado. Quizá ha sentido que estaba perdiendo el control, dije, y tú has empezado a cuestionarlo. Daniel soltó una pequeña risa amarga. A veces siento que llevo toda la vida pidiendo permiso para existir. Pues ya es hora de dejar de hacerlo, le dije. No por mí, por ti. Mientras avanzábamos, la luz de una farola iluminó su rostro y me reveló algo más profundo. Daniel no era débil, como Clara insinuaba. Era alguien que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Y como ocurre con las personas que aprenden a sobrevivir adaptándose, había confundido aguantar con obedecer. Pasamos por una pequeña plaza donde un grupo de jóvenes cantaba en catalán alrededor de un guitarrista. La escena era tan cálida, tan despreocupada, que se me escapó una sonrisa. Daniel la notó. Me gusta verte sonreír, dijo en voz baja. A mí me gusta que tú empieces a respirar, respondí. Seguimos caminando, y por un instante creí que el drama del café quedaba atrás. Sentía que la cita, con todos sus tropiezos, estaba encontrando por fin un ritmo más natural. Daniel incluso se atrevió a contarme anécdotas de su infancia, historias sencillas, divertidas, en las que Clara aparecía como una hermana mandona, pero protectora. En esos pequeños fragmentos entendí que no todo en ella era rigidez o control. Había cariño, claro, pero un cariño deformado por el miedo. Clara y yo éramos inseparables de pequeños, me dijo. Ella siempre quería estar a cargo de todo. Incluso decidía qué comíamos. Yo, no sé, supongo que simplemente me acostumbré. Eso no es malo, respondí. El problema es cuando algo que fue útil en la infancia se convierte en una jaula cuando eres adulto. Daniel bajó la mirada. Sí, creo que últimamente me estoy dando cuenta. Seguimos avanzando por calles cada vez más estrechas. Me gustaba cómo la ciudad parecía envolvernos, como si las paredes de piedra antigua nos protegieran del ruido de la vida real.
Sin embargo, aquella sensación duró poco. A mitad de una callejuela escuché un clic familiar, unos pasos acelerados detrás de nosotros. Daniel los escuchó también, porque volvió la cabeza con una expresión entre alerta y resignación. Y, por supuesto, no me equivoqué. Clara estaba otra vez allí. Parecía salida de las sombras, como si la ciudad misma la hubiera escupido para recordarnos que no se había ido del todo. Su presencia era una mezcla de sospecha y desafío, pero esta vez no vino hacia nosotros con furia. Caminaba despacio, observándonos con una mirada que ya no era inquisidora, sino inquietante. ¿Todavía paseando?, preguntó, cruzándose de brazos. Yo cerré los ojos un instante, intentando mantener la calma que tanto esfuerzo me había costado construir. Daniel habló antes de que yo pudiera responder. Clara, ¿nos estás siguiendo? Ella no negó nada. Quería asegurarme de que estabais bien, dijo. Este barrio puede ser peligroso. Solté una carcajada suave, incrédula. Clara, hay más peligro en una cocina mal iluminada que aquí a las 9 de la noche. Ella me ignoró por completo. Daniel, ven un momento. Necesito hablar contigo. Yo di un paso atrás, dejándolos algo de espacio. No quería entrometerme, pero tampoco pretendía irme. Clara empezó a hablar en voz baja, demasiado baja para que yo entendiera las palabras, pero suficiente para ver cómo Daniel tensaba los hombros. Sentí el impulso de intervenir, pero me contuve. Ese era su momento. Tras un minuto que se hizo eterno, Daniel levantó la voz. Clara, basta, no voy a dejar que me hables así cada vez que estoy con alguien. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Alguien? ¿Así te refieres a ella? Clara, repitió él, firme. Me estás haciendo daño, tienes que parar. Por primera vez, Clara no respondió. Lo miró, luego me miró a mí. Vi algo romperse en su expresión, algo que no tenía nada que ver con celos ni control, tenía que ver con miedo, y supe, sin que ella lo dijera aún, que lo que estaba por revelarse cambiaría el rumbo de la noche y de nosotros tres. Cuando Clara se quedó en silencio, algo imperceptible en el aire cambió. El barrio gótico, con sus sombras largas y sus balcones antiguos, se volvió un escenario demasiado íntimo para una confrontación que llevaba años fermentando entre ellos. Daniel respiró hondo, como si fuera la primera bocanada de libertad que tomaba en mucho tiempo, mientras Clara lo observaba con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Yo permanecí unos pasos atrás. No era mi momento para intervenir, pero tampoco estaba dispuesta a desaparecer de la escena. Después de todo, Clara se había metido en mi cita 3 veces. No iba a fingir que esto no tenía nada que ver conmigo. Apoyé una mano en la pared de piedra, sentí el frío del muro y me obligué a mantener la paciencia que había prometido tener desde el inicio. Daniel, susurró Clara, con una voz que nunca antes le había escuchado. Estás cambiando. Él no respondió enseguida. Miró el suelo, luego al cielo entre las fachadas, como si buscara alguna excusa en las estrellas que no se veían. Finalmente dijo, puede que sí, o puede que simplemente esté creciendo. A Clara ese comentario le cayó como una bofetada invisible. Lo miró con ojos muy abiertos. Luego entornó la mirada hacia mí, como si yo fuera un efecto secundario de ese crecimiento inesperado. ¿Y crees, dijo despacio, que es buena idea cambiar por alguien que acabas de conocer? No estoy cambiando por ella, respondió Daniel con firmeza. Estoy cambiando porque no quiero seguir viviendo como un crío al que tienen que vigilar a cada minuto. Clara contuvo la respiración. Yo pude verlo, un temblor leve en su mandíbula, la forma en que se apretó los brazos contra el pecho. No era rabia, era miedo, miedo puro. Daniel dio un paso hacia ella. Clara, has estado encima de mí todo el año, desde que papá y mamá... Se detuvo, tragando saliva. Sé que has hecho todo lo posible, sé que lo has llevado casi todo tú, pero eso no te da derecho a decidir con quién salgo o qué hago con mi vida. Clara lo miró como si él acabara de hablar en un idioma desconocido. ¿Tú crees que yo quiero controlar tu vida por placer?, dijo, elevando la voz. Daniel, si no fuera por mí, no sé qué habría sido de nosotros. Lo sé, respondió él, y su voz se quebró ligeramente. Y te lo agradezco, pero yo también estoy vivo. Yo también puedo elegir. No soy una extensión de tus miedos. Esa última frase la golpeó de lleno.
Clara retrocedió medio paso. Yo di 2 hacia adelante, temiendo que la tensión se rompiera en algo más físico, pero no sucedió. Ella solo bajó la mirada hacia sus propios zapatos, como si acabara de descubrir que estaban hechos de un material frágil. ¿Entonces qué? Murmuró. ¿Ahora ella importa más que yo? No se trata de importancia, contestó Daniel. Se trata de límites y de respeto. Clara levantó la cabeza de golpe, ahora sí enfadada. ¿Respeto? ¿Me hablas de respeto después de dejarme sola lidiando con todo, mientras tú te encerrabas en tu habitación como si nada hubiera pasado? Daniel cerró los ojos. Yo entendí el golpe. Clara estaba hiriendo con precisión quirúrgica, con aquellas cosas que solo un hermano mayor conoce y guarda como armas ocultas. Él abrió los ojos y habló con lentitud, pesando cada palabra. No sabes cómo dolió todo, Clara. No lo sabes porque tú decidiste ocupar el vacío con actividad, con control, con responsabilidad. Yo no pude. Y entiendo que eso te frustra, pero no puedes convertirme en tu proyecto, no puedes vigilar cada paso que doy. Yo observaba la escena con un nudo en la garganta. No era una discusión de celos, no era un ataque personal hacia mí, aquello era una grieta profunda en una relación que se había tensado demasiado sin que nadie se atreviera a nombrarlo. Clara volvió a mirarme, esta vez con una expresión menos hostil, pero igual de intensa. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué le dices tú a todo esto? Me quedé inmóvil un segundo. Después avancé un poco, hasta quedar a la misma altura que Daniel. Yo no quiero separarte de tu hermano, respondí con honestidad, ni competir contigo. Solo quiero que entendáis que él puede ser vuestro hermano, y al mismo tiempo ser un hombre. Clara no dijo nada, pero la frase quedó suspendida entre los tres, como un eco que la ciudad no quiso tragarse. Daniel respiró con alivio, como si mis palabras hubieran rellenado un hueco que no sabía cómo ocupar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Clara cambió de expresión. Fue casi imperceptible, un ligero temblor en el labio inferior, un brillo inesperado en sus ojos. Algo estaba a punto de romperse. No tenéis ni idea, susurró, mirando al suelo. No sabéis lo que es vivir con miedo a quedarte completamente sola. Daniel frunció el ceño. Clara, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Su respiración se volvió irregular. Durante un instante pensé que iba a llorar, pero se contuvo, se dio la vuelta como si fuera a marcharse. Pero entonces, en un movimiento breve, se acercó a mí. No gritó, no insultó, no empujó, simplemente murmuró. Tú no sabes lo frágil que es. Daniel dio un paso hacia ella. Clara, basta. Ella lo miró con un dolor tan real que incluso yo sentí el impacto. Y tú, continuó ella, ahora dirigiéndose a él, tú no sabes lo frágil que soy yo. Y antes de que pudiéramos reaccionar, Clara giró sobre sus talones y se perdió en una calle lateral, tragada por las sombras del barrio gótico. Daniel y yo nos quedamos allí paralizados. La noche había caído del todo, y las luces amarillas parecían más frías que antes. Respiré hondo, consciente de que esa conversación iba a dejar cicatrices para los tres, y sin embargo supe que lo peor aún no había pasado. Nos quedamos unos segundos mirando la esquina por donde Clara había desaparecido, como si en cualquier momento fuera a regresar para rectificar, para gritar o simplemente para repetir el ciclo que había marcado toda la noche, pero no volvió, y el silencio que dejó detrás fue tan profundo que por primera vez desde que la había conocido sentí una punzada de compasión hacia ella. No disculpa sus acciones, pero sí revelaba algo más complejo que simple control. Miedo, un miedo tan grande que lo envolvía todo. Daniel se pasó una mano por el rostro, agotado. No sé qué hacer, murmuró. No sé cómo manejar esto. Me acerqué un poco y puse una mano en su brazo. Él la miró como si no estuviera acostumbrado a recibir consuelo. No tienes que manejarlo todo hoy, le dije. Solo respira. Él asintió, pero su respiración seguía entrecortada, como si la discusión con su hermana hubiera removido algo que llevaba meses, quizá años,
enterrado. Nos quedamos allí unos instantes, observando cómo una pareja pasaba riendo, como un niño perseguía a una paloma, como las ventanas antiguas del gótico parecían observarnos con indiferencia centenaria. Lucía, dijo finalmente, mirándome con una mezcla de pena y determinación, tengo que poner límites. De verdad, no puedo seguir así. Lo sé, respondí, y puedes hacerlo. Lo has empezado a hacer hoy, negó con la cabeza. No, lo de hoy ha sido impulsivo, una reacción, pero si no soy claro con ella mañana, o pasado, o dentro de una semana, todo volverá al punto de partida. Ella es así, no suelta nada si no se lo quitas de las manos. Su sinceridad me tocó. Había algo en Daniel que invitaba a querer cuidarlo, pero también algo que exigía que aprendiera a cuidarse solo. Y ese equilibrio era delicado, muy delicado. Decidimos seguir caminando. Él lo necesitaba, y yo también. La ciudad parecía haberse vaciado un poco. Las calles eran más estrechas, los pasos resonaban más. A lo lejos se escuchaba el repicar suave de un saxofón callejero. Al girar por una calle lateral, Daniel se detuvo. Lucía, dijo mirando al suelo, ¿de verdad no te has asustado? ¿Asustarme? Pregunté sorprendida. Sí, de mí, de mi situación, de ella. Me quedé en silencio unos segundos. La pregunta era honesta, vulnerable, casi infantil. Tenía que responder con la misma honestidad. Daniel, me ha sorprendido, sí, me ha alterado, pero no me he asustado de ti. Él levantó la cabeza, esperanzado. Lo que me asustaría, continué, sería que no fueras capaz de poner límites, que vivieras siempre bajo la sombra de otra persona. Eso sí me daría miedo. Sus hombros se tensaron, como si mi respuesta hubiera tocado un punto que evitaba mirar directamente. Estoy intentando cambiar, dijo en un susurro. Lo sé. Seguimos caminando hasta llegar a una plaza pequeña y silenciosa. Un restaurante cerraba sus puertas. Las sillas metálicas chocaban entre sí. La luz cálida se iba apagando. Daniel se sentó en un banco y yo a su lado. No hablamos al principio. El silencio nos permitió asentar lo vivido. Cuando murieron nuestros padres, empezó a decir, Clara cambió, no de un día para otro, pero sí de un mes para otro. Se volvió rígida, exigente, comenzó a controlar mis horarios, mis amistades, mis decisiones. Yo no tenía fuerza para discutir, estaba roto, su voz se quebró en la última palabra. Le di espacio, no toqué su mano, no interrumpí. Quería que hablara porque lo necesitaba. Y ahora, continuó, cuando intento hacer algo por mí mismo, ella siente que la estoy abandonando o que estoy siendo imprudente, que soy frágil. Recordé sus palabras en el callejón. Tú no sabes lo frágil que es. Y luego, tú no sabes lo frágil que soy yo. Dos confesiones en una sola herida compartida. Daniel, dije cuando él cayó en silencio, nadie es fuerte siempre, ni tú ni ella, pero no puedes vivir encerrado por la fragilidad de otros. Lo sé, dijo casi en un suspiro, por eso necesito que sepa que me tiene, pero que no puede tenerme entero. Nos quedamos mirando una farola que parpadeaba con intermitencia. Alguien pasó caminando, tarareando un bolero. La noche avanzaba. Barcelona seguía viviendo, ajena a nuestra pequeña tragedia familiar. Y entonces, inesperadamente, Clara volvió a aparecer, no caminando ni acercándose. Simplemente estaba allí, de pie al otro lado de la plaza, mirándonos. No dijo nada, no se movió. Era como si no supiera cómo volver a entrar en la escena que ella misma había estropeado, pero en su rostro ya no había desafío ni rabia, había un cansancio profundo. Daniel la vio y se incorporó de inmediato. Yo también. Clara respiró hondo y dio un paso hacia nosotros. No quiero pelear más, dijo con una voz ronca, agotada. Daniela asintió. Yo tampoco. Pero tienes que entender, continuó ella, que no quiero quedarme sola. La confesión cayó como un susurro que se rompe. Daniel se acercó un poco sin llegar a tocarla. No vas a quedarte sola, Clara, pero no puedes impedir que yo viva mi vida. Ella cerró los ojos, como si esa frase fuera demasiado grande para procesarla en un solo instante. Lo intentaré, murmuró. Fue lo más parecido a una tregua. Clara se dio la vuelta y empezó a marcharse.
Antes de doblar la esquina, me miró, no con odio, no con desconfianza, con algo distinto, algo que aún no sabía interpretar, y cuando desapareció entre las sombras, Daniel exhaló como si hubiera corrido una maratón emocional. Gracias por quedarte, me dijo. Yo asentí, pero dentro de mí una verdad empezó a pesar con fuerza. No sabía si Daniel estaba preparado para liberarse de verdad, ni si yo tenía fuerzas para acompañarlo en ese camino. Habíamos caminado durante largos minutos sin decir nada, como si necesitáramos que el silencio terminara de acomodar todo lo que había pasado. El aire se estaba enfriando y la noche en el gótico tenía ese olor a piedra húmeda y nostalgia vieja que hace que cualquier conversación parezca más profunda de lo que es. Daniel se había quedado mirando el suelo sin saber muy bien qué hacer a continuación. Yo tampoco tenía las respuestas, pero estaba segura de que el capítulo con Clara aún no estaba cerrado. Y no me equivocaba. Cuando subimos por una calle ligeramente más amplia que las anteriores, escuchamos el sonido de pasos detrás de nosotros. No eran pasos rápidos ni agresivos, eran más bien dudosos, casi arrastrados, como los de alguien que no sabía si debía acercarse o no. Daniel y yo nos giramos al mismo tiempo. Era Clara, pero no era la Clara altiva, controladora, desafiante que habíamos conocido durante toda la tarde. Esta versión era otra, caminaba con los hombros caídos, como si todo su cuerpo pesara más de lo normal. Su sombra parecía encogida, su respiración irregular, sus ojos rojos, aunque no supe si por rabia o por algo mucho más hondo. Se detuvo a 2 metros de nosotros. Lucía, dijo, y escuchar mi nombre en su voz, sin filo, sin hostilidad, me sorprendió. Necesito hablar contigo. Miré a Daniel. Él dudó, pero asintió lentamente, como si supiera que negar esa conversación sería peor. Yo inspiré hondo y di un paso hacia ella. Clara se frotó las manos, nerviosa. Nunca la había visto así. No voy a disculparme, empezó, porque todavía no sé si estoy equivocada o no. No esperaba una disculpa, así que asenté sin exigir más. Pero sí quiero decirte algo antes de que pienses que soy un monstruo o una controladora sin remedio, continuó. Daniel abrió la boca, quizá para intervenir, pero ella levantó la mano y le indicó que no hablara. Él obedeció. Cuando nuestros padres murieron, dijo Clara con la voz temblando. Daniel tenía 22 años, pero por dentro era mucho más pequeño. Yo lo encontré en su habitación una noche, sentado en el suelo, abrazado a una camiseta de nuestro padre, como si se fuera a romper en cualquier momento. No hablaba, no comía, no dormía. Yo, yo pensé que se iba a apagar. Daniel bajó la mirada, avergonzado y dolorido. Tuve que hacerme cargo de todo, siguió Clara, del funeral, de la casa, de las deudas, del papeleo, de él. Y no me quejo, no lo digo para que me tengas pena, lo digo porque desde ese día tuve miedo, un miedo constante, miedo a perderlo también, miedo a que un mal paso lo hundiera otra vez, miedo a quedarme sola, sola del todo. Se secó una lágrima antes de que llegara a caer. Daniel se estremeció. Yo, intentó decir él, pero otra vez ella negó con la cabeza. No, déjame terminar. Yo esperé. Clara respiró hondo, como si las palabras dolieran al salir. Quizá me pasé de protectora, quizá no supe soltarlo a tiempo, quizá confundí el amor con vigilancia. Pero cuando te vi, me señaló sin dureza, casi con vulnerabilidad. Vi algo que no esperaba. Vi que él respondía, que reaccionaba, que estaba vivo. Y eso me dio un miedo horrible. Daniel levantó la cabeza, sorprendido. Yo también. ¿Miedo? Pregunté suavemente. Sí, respondió Clara. Miedo a no ser necesaria, a que él encontrara en ti lo que ya no encuentra en mí, miedo a que la única persona que me queda en el mundo deje de necesitarme. Me quedé sin palabras por un momento. No había defensa posible contra una confesión así porque no era una excusa, era una herida abierta. Clara, dijo Daniel acercándose a ella, nunca voy a dejar de necesitarte, pero eso no significa que no pueda vivir mi vida, que no pueda querer a alguien o intentarlo. Ella lo miró con un dolor que me atravesó a mí también. Lo sé, susurró, y sé que no tengo derecho a elegir por ti,
pero tienes que entenderlo. Cuando pienso que puedo perderte, me ahogo. Me acerqué un poco, no para abrazarla ni para consolarla, sino para hablarle de igual a igual. No vas a perderlo, dije, pero tampoco puedes evitar que crezca, ni yo puedo evitar que, si él me elige, sea porque quiere, no porque tú lo permites. Clara bajó la mirada. La sombra en su rostro se suavizó por primera vez desde que la conocí. Lucía, murmuró, no sé si eres la persona adecuada para él. De verdad no lo sé, pero sé que no eres mala, y sé que él te mira de una forma que no había visto en mucho tiempo. Daniel se sonrojó ligeramente. Yo respiré hondo, sintiendo el peso emocional de la escena. Gracias por decírmelo, respondí. Clara asintió, cansada, rota, pero más sincera que nunca. Intentaré daros espacio, de verdad. No sé si me saldrá bien, pero lo intentaré. Daniel dio un paso hacia ella, pero Clara se apartó un poco, con una sonrisa triste. Aún no, susurró, y entonces, con un último vistazo hacia ambos, añadió, solo cuida de él, él aún no sabe cuidarse del todo. Las palabras quedaron flotando unos segundos antes de que Clara se diera la vuelta y se marchara, esta vez sin rabia, sin teatro, sin supervisión. Solo una mujer exhausta tratando de sanar una herida demasiado antigua. Daniel suspiró profundamente. No sé qué pensar, dijo. Yo tampoco lo sabía, pero sí sabía algo. Después de aquella confesión, nada seguiría igual, ni entre ellos, ni entre nosotros. Después de la confesión de Clara, caminamos en silencio durante un buen rato. Barcelona seguía viva, derramándose en risas, música y pasos que resonaban por las calles como pequeños latidos dispersos. Pero alrededor de nosotros la ciudad parecía amortiguarse, como si un manto invisible hubiera caído para aislarnos en una burbuja extraña y demasiado frágil. Daniel caminaba a mi lado con los hombros ligeramente hundidos. No era tristeza lo que emanaba de él, ni tampoco alivio. Era algo intermedio, un cansancio profundo que hasta entonces no había mostrado, como si la confesión de su hermana hubiese arrancado una capa adicional de su armadura emocional. Yo también estaba agotada, pero no físicamente. Era ese agotamiento que nace de sostener demasiadas tensiones ajenas. Desde que había llegado al café por primera vez aquella tarde, todo había sido una batalla silenciosa, medir palabras, administrar calma, soportar invasiones emocionales, contener mis propios límites, y todo en una primera cita. Nos detuvimos frente a la Plaza Real, iluminada por sus faroles modernistas, con las palmeras recortadas contra el cielo oscuro. El murmullo bajo de la plaza parecía invitarnos a mezclarnos con la gente, a encontrar refugio entre voces ajenas. Daniel señaló un pequeño bar en una esquina, uno de esos lugares acogedores y medio escondidos donde siempre huele a madera antigua y copa recién servida. ¿Entramos un rato?, preguntó con una voz tenue, casi tímida. Lo miré, y en ese instante supe que no podía. El peso en mi pecho ya no venía de Clara, sino de mí misma, de mis límites, de lo que estaba dispuesta o no a aceptar en una relación. Todo lo ocurrido durante la tarde había sido intenso, profundo, emocional, pero también revelador. Daniel era un buen hombre, tenía bondad, sensibilidad, un corazón enorme, pero esa misma bondad era lo que lo hacía vulnerable, lo que lo había convertido, sin querer, en un hilo atrapado en la madeja emocional de Clara. Cada gesto suyo estaba condicionado por ella, cada paso debía ser medido en función de lo que ella sintiera o temiera. No era culpa suya, no era maldad de ella, era una dependencia mutua tejida durante años de dolor, responsabilidad y miedo. Y yo, por mucho que quisiera ser razonable, sabia, paciente, no estaba preparada para entrar en esa dinámica. Daniel, empecé a decir. Él se giró hacia mí con los ojos llenos de expectativa, como si necesitara que dijera algo que resolviera la noche, que pusiera un final feliz después de tanta tormenta. Pero no podía darle eso. No, hoy. Ha sido un día intenso, continué, y creo que necesito respirar, pensar. No es que no quiera estar aquí contigo, es solo que no estoy preparada para algo tan complicado. Daniel frunció el ceño, herido. ¿Complicado? ¿Por Clara? No solo por Clara, respondí, sincera, también por ti.
por todo lo que estáis viviendo. Es demasiado para una primera cita, para conocernos así. Él dio un paso hacia mí. Pero puedo cambiar, puedo hacer mejor las cosas, puedo... Lo detuve con una mano en su brazo. No tienes que demostrarme nada, dije con ternura. No es un examen, es que tu vida está unida a la de tu hermana de una forma que no puedo ignorar, y yo no puedo ser la persona que se coloca en medio de eso. No sé si podría acompañarte en un proceso tan profundo. Daniel tragó saliva, como si mis palabras fueran demasiado duras, aunque yo las envolviera en suavidad. Entonces, ¿te vas? No podía responderle con frialdad, pero tampoco podía darle falsas esperanzas. Necesito irme un momento, dije, no para siempre, pero sí ahora. Él bajó la mirada, derrotado. Lucía, ¿qué hice mal? Esa frase me perforó, porque él no había hecho nada mal, había hecho lo que podía, lo que sabía, pero yo tenía que elegir por mí. Nada, susurré. Simplemente no puedo seguir esta noche. No así. La plaza parecía ampliarse alrededor de nosotros, llenándose de sonidos que antes no notaba. Un brindis a lo lejos, una carcajada, un camarero arrastrando una silla. Me di cuenta de que si me quedaba un segundo más no tendría fuerzas para irme. Así que tomé aire, apreté los labios para que no me temblaran y añadí: Gracias por la tarde, Daniel. De verdad. Y entonces, sin esperar respuesta, sin darle tiempo a detenerme, me giré y empecé a caminar hacia la Rambla, primero a paso rápido, luego casi trotando, y finalmente, sin pensarlo demasiado, corriendo. La Rambla me recibió con su mezcla de luces, turistas, música y promesas rotas. Corrí entre la multitud como si necesitara que el movimiento me arrancara de encima el peso emocional del día. Corrí hasta que sentí las piernas tensarse, hasta que el aire nocturno me llenó los pulmones, hasta que la imagen de Daniel, de pie, confundido, triste, quedó atrás como un faro que decidía apagar voluntariamente. Cuando por fin me detuve, apoyada en una farola, respirando con dificultad, algo dentro de mí se aclaró. No era cobardía, no era impaciencia, era preservación. A veces, marcharse a tiempo es la única forma de no desgastarse hasta romperse. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Daniel era bueno, Clara era humana y vulnerable, pero yo también tenía derecho a mis límites. Miré hacia atrás, hacia donde él debía de estar aún, quieto, intentando entender, y susurré sin esperar ser oída: Lo siento. Luego dejé que la noche me tragara, Barcelona iluminada guiando mis pasos como un escenario inmenso que me invitaba a seguir adelante, sola, con alivio y un poco rota, pero libre.